Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL The Made Series basados en el libro. Entendí todo el dolor por el que pasó. La dejé para vivir con una mamá que ella creía que no la amaba. Era como si la dejara con un total extraño. Cuando volví, ella quería vengarse y me hizo sentir dolor. Aunque lo hizo bastante bien, ella me trató como un pedazo de... Creo que debería volver a Macao con John. John, Todd y yo estábamos comiendo en el vestíbulo del hotel. No había comido nada desde la mañana porque pasé toda la mañana con Aoe. Usé toda mi energía hasta que mi cuerpo estaba tan débil. John me miró y devoró la comida rápidamente. Me palmeó la espalda con adoración. ¿Cuándo va a irse John? Dijo que en otros 3 días. ¿Así que no te vas a quedar para una boda? Es en un par de días. Le di a Todd una sonrisa sarcástica. No deberías preguntar. Durante todo el tiempo que comíamos, John tocaba suavemente y me retorcía el cabello obsesivamente. Todd vio todo eso y no pude evitar hacer un comentario en tailandés. Él te ama tanto. Deberías casarte con él para que puedas olvidarte de la otra persona. ¿Crees que casarme con él me ayudará a olvidarla? Le pregunté con curiosidad. No, no lo creo. Todd dijo y negó con la cabeza. Por eso pregunto. Otras personas lo harían para escapar de este dolor. Quería vivir mi vida de una manera más inteligente. Hice tantas cosas mal, pero no me perderé esto. No quiero lastimar a una tercera persona. Podría simplemente abrir las piernas. Puedo hacer mucho más que eso, pero no, gracias. Hablamos y reímos juguetonamente. Yo miró de un lado a otro con curiosidad. No le había explicado nada. Aoi y Ten entraron y se detuvieron en nuestra mesa. ¿Podemos sentarnos contigo? Por lo general, Aoi no era alguien que quisiera pasar el rato con mucha gente. Probablemente me vio y quiso infligirme más dolor, así que me pidió que me uniera a la mesa. Adelante. Todd le invitó a sentarse casualmente y le pidió un menú al mesero. Los ojos dulces no prestaron atención al menú que le entregaron. Solo nos miró a John y a mí en un tono poco amistoso. Ella no me quiere, dijo John mientras jugaba con mi cabello sin mirar a Oe. El extranjero pareció darse cuenta de eso desde ayer, pero no quiso decir nada. ¿Qué te hace pensar eso? La forma en que me mira, no le gusta que esté demasiado cerca de ti. Es posesiva contigo. Hablar inglés es de mala educación. Hablar otro idioma que la gente no entiende. Aoi dijo y me miró. La forma en que se expresó ahora era demasiado obvia. Ella no podía controlarse. John dijo que debes estar celosa de mí. Parece que no te gusta John. Todd me tradujo, lo que hizo que Aoi y yo nos sintiéramos incómodas. Ted nos miró a Aoi y a mí con curiosidad. La pequeña niña rápidamente aclaró su garganta. ¿Celosa? Solo lo miré. Parece que se aman. Estoy bromeando. John está hablando con Jin sobre la boda. Todd mintió y empeoró todo. Lentamente estiré mi mano hacia la suya debajo de la mesa y lo pellizqué. Parecía disfrutar de este drama. Vamos, Todd. Pensé que querías saber. Acabo de traducir para ti. Jin regresará a Macao dentro de los próximos 3 días. Aoe parecía sorprendida cuando escuchó eso. Ella me miró con tristeza, pero yo volteé a mirar hacia otro lado. Estaba tan confundida por su reacción. Ella me odiaba, pero ¿por qué se veía triste? ¿Por qué te vas tan pronto? ¿No te quedarás para la boda? Tú no eres la única que se casará. Ella también se casará pronto. Ella también necesita prepararse. ¿No es demasiado pronto? Pensé que te acababa de proponer matrimonio. ¿Ya respondiste? Aoi tenía curiosidad. No quería hablar de eso, así que rápidamente cambié de tema. Lamento no poder quedarme hasta tu boda, pero te pasaré el sobre del dinero. Aoi se levantó rápidamente. Ella ya había olvidado su comida. Ella me miró y me respondió. Depende de ti, no importa si asistes o no. No ayudará a mi boda. La miré mientras se alejaba. Suspiré y me sentí muy triste. Sentí que me trataba como un pedazo de basura. El viaje a la playa había terminado. Regresé a Bangkok y ahora era el momento de regresar. Johnny y yo concertamos una cita en el aeropuerto, 1 hora antes de la hora de salida.
Nos alojamos en un hotel diferente, así que no nos juntábamos. Si nos quedábamos demasiado cerca, no estaba segura de si podría mantenerlo alejado de mí o no. Ese fue mi momento sensible. Parecía que me abría fácilmente a cualquiera. Terminé de empacar y estuve lista para salir. Sonó el teléfono de mi habitación de hotel. Fue una llamada de afuera. Cuando descolgué el teléfono, escuché la voz de Aoi desde el otro lado y no sonaba nada bien. ¿Te vas hoy? No hicimos ningún contacto en los últimos 3 días. Aoi eligió llamarme una hora antes de que planeaba salir del hotel. Veamos qué haría ella esta vez. Sí, me voy hoy al mediodía. Estoy enferma. Yo no dije nada. Ambas estábamos calladas. Para ser honesta, no creía su historia en absoluto, pero todavía tenía curiosidad por saber qué le había pasado. ¿Tomaste la medicina? No, no me gusta la medicina. No mejorará si no los tomas. Toma un poco de medicina y descansa un poco. Me tengo que ir. ¿Puedes venir a verme? Su tono exigente puso una sonrisa en mi rostro. Me molestaría si fuera otra persona, pero ahora era mi gatita que siempre fue impredecible. Ella sonaba adorable. A pesar de que ella me trató como un pedazo de basura, ¿cómo puedo ir? Tengo que estar en la puerta al menos una hora antes. Te espero. Tienes que venir. Colgó el teléfono y me dejó toda la presión. Ella conocía mi punto débil. No era tan astuta, pero después de 3 años, era toda una mente maestra. Miré un reloj en mi muñeca. Aunque no lo compré, me preocupaba que estuviera enferma, y al final perdí contra ella. En lugar de ir al aeropuerto, le dije a mi taxi que condujera en dirección opuesta para ver a Oe. Bajó a buscarme porque yo era una forastera, no podía subir a su condominio. Aoe caminó con una camiseta y pantalones cortos. Su piel brillante y ese atuendo me hicieron dudar un poco. Ella era tan linda. ¿Por qué? Ella siempre vestía así antes. No estaba tan obsesionada. ¿Qué te pasó? Después de que entramos en su habitación, la niña pequeña se dio la vuelta y me miró. Te extraño, Jen. Suspiré porque estaba harta de su coquetería. Era más adorable cuando intentaba coquetear hace un par de años. Pero después de 3 años, su inocencia se había ido.